Ideas por los derechos humanos. Erradicando la violencia contra las mujeres. Un episodio especial de Ideas para reflexionar sobre los retos y acciones necesarias para construir una sociedad libre de violencia de género. Bienvenidas y bienvenidos a Ideas por los Derechos Humanos, el podcast de Ideas Litigio Estratégico en Derechos Humanos. En este episodio especial nos sumamos a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la profunda crisis de violencia de género que persiste en México y en el mundo. Este día, instaurado por la ONU en 1999, no solo busca visibilizar las múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres, sino también movilizar acciones concretas para erradicarla desde todos los frentes. En México, la violencia contra las mujeres se manifiesta de manera alarmante. Según datos recientes, cada día 11 mujeres son víctimas de feminicidio y muchas más sufren otras formas de violencia física, psicológica, económica y sexual. Estas cifras son un llamado urgente a no bajar la guardia, a continuar exigiendo justicia para las víctimas y a transformar las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad. Además, el acceso limitado a la justicia, la revictimización en los procesos legales y la normalización de la violencia en diversos ámbitos dificultan aún más el camino hacia la vida libre de violencia para las mujeres. En este episodio exploraremos cómo podemos pasar del diagnóstico a la acción, reflexionando sobre el papel crucial de la sociedad civil, las instituciones y cada uno de nosotros en la construcción de un país más igualitario. Conversaremos sobre los desafíos que enfrentan las mujeres al denunciar, el impacto que esta violencia tiene en sus vidas y los avances que hemos logrado gracias al trabajo en conjunto entre activistas y organizaciones y movimientos sociales. Estamos en este episodio más de Ideas por los Derechos Humanos y estamos reflexionando sobre los retos y acciones necesarias para construir una sociedad libre de violencia de género con la abogada de Ideas Isabel Suárez Terrazas. Y la primera pregunta, ¿cómo definimos el marco legal mexicano de violencia de género y cuáles son las principales leyes y tratados internacionales que protegen a las mujeres en nuestro país? Sí, el primer instrumento que define como tal qué es la violencia de género o qué es la violencia contra las mujeres de manera específica es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y la define como cualquier acción u omisión basada en su género que les cause un daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como público. Esto tiene una protección amplia de derechos humanos, a diferencia de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, porque a diferencia de esta no solamente habla de una acción, es decir, un hacer, sino también habla de una omisión, un no hacer, como por ejemplo en una modalidad de una violencia institucional, donde las autoridades y servidores públicos tienen la obligación de realizar una acción y no la están realizando, ejemplo, poner una medida de protección a una mujer, están ejerciendo violencia contra la mujer, cuadrando esta definición, que es una omisión. Bien, y en este contexto, ¿qué requisitos legales debe cumplir un caso para ser tipificado también como feminicidio en México? ¿Y cuáles son las principales dificultades para lograr esta clasificación? La principal dificultad que se ha presenciado en México, la ejemplificó y la visualizó de manera muy clara, fue el caso de Mariana Lima Buendía, donde claramente había estas características de violencia de género dentro de la privación de la vida a una mujer que no se visualizaron desde un inicio. Esto que llevó a una incorrecta clasificación jurídica, un homicidio culposo por parte de Mariana Lima Buendía. A través de este caso y otros dos subsecuentes de manera nacional, así como de manera internacional con el caso de Campo Algodonero, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación saca una jurisprudencia en la cual
dice que cualquier muerte violenta de una mujer tiene que desde un inicio verse como un feminicidio. Y si posterior a ello, ya en el encuadre jurídico, en la discusión, en una audiencia inicial o dentro de la fiscalía, se puede determinar otro tipo jurídico, se hará de esta forma, más no al revés, como se había venido haciendo con anterioridad. Ahora, hay una discusión en México de cómo se puede clasificar este delito. Y es muy fácil, cada código penal de los estados tiene una definición donde va a decir, si tiene estas características, cualquiera de estas o una o más de estas se va a tipificar como un feminicidio. En el caso del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se encuentra en el artículo 148 bis, donde nos dice que existen razones de género cuando se presente cualquiera de estos supuestos. El primero es que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. El segundo, que a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Tercero, que existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo es quien cometió el delito, ha cometido amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar de la víctima. Cuarto, que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva, laboral, docente y de confianza. Este es de los supuestos más importantes porque, bueno, recientemente se ha visto que del 80 al 90% de los feminicidios que se cometen en México son de una persona cercana. ¿Esto qué quiere decir? Es de una pareja o expareja. Entonces, de ahí la importancia y la relevancia de esta fracción. Quinto, exista o bien haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por sanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad, subordinación o superioridad. Sexto, que en el cuerpo de la víctima se ha expuesto, depositado o arrojado en un lugar público. Séptimo, que la víctima haya sido incomunicada previamente a su fallecimiento. Y octavo, que se haya encontrado la víctima en un estado de indefensión, entendiéndose como una situación de desprotección real o una incapacidad que imposibilite su defensa, ya sea por la dificultad de la comunicación, que la deje incomunicada, que insisto, encuadraría en otro de los supuestos también, o por razón de la distancia, que está en un lugar poco habitado. La pena para este tipo de delito es desde 35 a la máxima, que es la pena máxima en todo el Código del Distrito Federal, que son 70 años de prisión. Bien, ¿y cuáles son los principales obstáculos que estamos enfrentando las mujeres al intentar denunciar violencia de género en México y qué medidas están tomando para garantizar un acceso efectivo a la justicia? Tristemente, continúa habiendo estereotipos por parte de los servidores públicos al momento en que una mujer va a presentar una denuncia, lo cual genera una revictimización a las mismas y dificulta el proceso de denuncia, pero sobre todo es la ausencia de elementos que garanticen su seguridad en el proceso. ¿Esto qué quiere decir? Existen medidas de protección que están solamente, no están solamente en el Código del Distrito Federal, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino inclusive también en la Ley General de Acceso. ¿Esto qué quiere decir? Que establecen aproximadamente de 20 a 25 diferentes tipos de medidas de protección a las mujeres. La dificultad no está en materia legislativa, porque si bien sí existen estas medidas de protección, sino es en el seguimiento. Muchas veces los ministerios públicos, al momento en que la mujer va y presenta su denuncia, ellos generan la orden correspondiente para estas medidas de protección, pero quien les tiene que dar el seguimiento, que es en este caso Policía de Investigación, no les da el seguimiento correcto. Y segundo factor es que el Ministerio Público, por esta carga de trabajo que tiene, le da prioridad al estudio, a las audiencias, a que realmente vean cuánto tiempo de duración va a tener esta medida de protección y si realmente está funcionando. Ahora, ¿qué podemos hacer y qué medidas en la Ciudad de México se han hecho para contrarrestar esto e intentar evadirlo por completo? Son unidades específicas que se dediquen únicamente
a revisar las medidas de protección. En el caso de la Ciudad de México, hay una unidad de atención de medidas de protección, que a muy grandes rasgos está dividida en dos. Una es el seguimiento y otra es la creación, el proceso de creación. Entonces, ¿esto que genera? Que el Ministerio Público ya no se tenga que preocupar por esto y que la unidad sea una unidad especializada que íntegramente se dedique a darle seguimiento a este tipo de medidas. Y entonces esta que señalas es como tanto en la implementación como en el proceso de aplicación de esta ley, ¿no? Es donde hay mucho camino por andar. Y no sé si tengas información con respecto a lo que puede ocurrir en las localidades, donde no hay una ley tan de avanzada, por ejemplo, como en la Ciudad de México, y cómo se puede también, pues, aplicar estas medidas. Por eso decía que en el ámbito legislativo no es tanto este problema, porque la Ley General de Acceso a las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia, justo como es ley general, aplica en toda la República, ¿no? Entonces, en materia legislativa, sí hay esa protección de este tipo de medidas. Pero el problema es que justamente en la mayoría de los estados, porque esta unidad que les mencionaba en la Ciudad de México es pionera. Entonces están revisando, de hecho el año pasado fue que se empezó a tener funcionamiento, si esto sirve para poder implementarlo en los otros estados. ¿Por qué sí es necesario? Porque justamente este tipo de medidas pueden evitar la muerte violenta de una mujer. Porque se sabe, y ahorita leyendo los requisitos para que se configure el feminicidio, que muchas veces se dan violencias previas a que se prive de la vida a una mujer de una manera tan violenta, ¿no? Entonces, si la mujer va y denuncia previamente y se tienen estas medidas y más que nada se cumplen, es posible que se evite y se prevenga este delito. Bien, y bueno, ¿cómo se puede evitar la revictimización de las mujeres en estos procesos judiciales, pues tanto a nivel de las instituciones como en la sensibilización del personal que atiende a las mujeres a estos casos? Y creo que aquí tocamos un punto muy importante. No hablamos solamente de capacitaciones y certificaciones, los cuales son importantes y son necesarias, sino que estas también contengan una sensibilización hacia los servidores públicos. ¿Por qué? Porque si no se tiene esta sensibilización, realmente no va a poder ejercer una perspectiva de género, no va a poder ser empático con la víctima violenta que ha sido violentada, ¿no? Ahora, la cuestión aquí, que creo que dificulta mucho el proceso, es algo que se da en México en todas las áreas de servidores públicos, y es la continua rotación. ¿Qué es lo que sucede? Si yo capacito a un área que se dedica exclusivamente a violencia sexual, ya tienen todas las certificaciones, todas las capacitaciones, y a los 2 meses cambio al 80% del personal, pues realmente esas capacitaciones no me están funcionando porque el personal nuevo que ha llegado no las tiene. Entonces creo que se tiene dos soluciones: o capacitar y certificar a todo el personal, que serían deber ser lo que debería de suceder, porque todos tendrían que poder juzgar con perspectiva de género, o disminuir lo más posible estas rotaciones cuando se trate de este tipo de delitos, para que las personas, servidores públicos que te atiendan a estos casos, se tenga la certeza de que estén capacitados y sensibilizados en la materia. Y en este contexto también valdría la pena, pues, recordar cuáles son los mecanismos que existen en este país para garantizar la seguridad de las mujeres que enfrentan estas situaciones de violencia y qué tan efectivos son ya en la práctica. Claro, y justamente pues hemos visto recientemente en este sexenio que se disminuyó, por ejemplo, los refugios que había hacia las mujeres, los cuales eran muy importantes. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos las mujeres viven una violencia económica y patrimonial, lo cual les impide salirse de ese hogar. Lo que hizo para contrarrestar el Poder Legislativo y Judicial esta cuestión fue poner una medida de protección, que es que el hombre, la persona violenta, la saquen del domicilio. Esto es muy complejo y esto, ¿qué es lo que sucede? En la práctica no pasa. Si bien en materia teórica puede sonar una solución muy buena, ya en la práctica no sucede. Y esto es un ejemplo, creo que clave,
de cómo el poder legislativo y judicial tiene que ir viendo cómo este tipo de medidas funcionan o no funcionan realmente, que si bien en materia del marco legal podrían sonar muy bien, pero ya en la práctica no. ¿Para qué? Para ir modificando y para que realmente se garantice la seguridad de las mujeres en estos procesos. Y bueno, qué importante es como establecer comunicación directa con sociedad civil en este sentido para poder tener un caminar juntos entre las leyes y también la aplicación, ¿no? Que se puedan enterar de qué es lo que está sucediendo. Y en otro sentido sería de qué manera esta violencia de género afecta ya de forma diferenciada a mujeres indígenas, migrantes, a comunidades rurales y cómo puede el sistema judicial también abordar estas realidades, pensando en que muchas veces estos grupos pues ni siquiera tienen acceso directo a la participación ciudadana por su condición de vulnerabilidad. Claro, y de hecho es uno de los grandes avances, si no es que el mayor avance en el marco legal de México en materia de violencia contra las mujeres después de la ley general, ha sido los protocolos. El primero fue en 2017 y lo sacó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El segundo de ellos fue en 2020. ¿Y por qué es importante este protocolo? Porque justamente habla de qué manera, a través de ejemplos nacionales y de jurisprudencia nacional, los juzgadores, porque este protocolo al menos está dirigido enteramente a juzgadores, deben de ver esta interseccionalidad. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que, digamos, en qué grupos vulnerables se encuadra el caso. La víctima en específico. Bueno, es una mujer, ok, pero además es menor de edad, pero además de ser menor de edad, pertenece a una comunidad indígena. Entonces, yo como servidor público, ¿qué puedo hacer para realmente cubrir, ¿no? En todo este proceso, pero sobre todo en la sentencia, ¿no? Estos derechos. Y creo que en eso sí ha habido un avance significativo, pero insisto, a nivel judicial. ¿Esto qué quiere decir? Ya en una audiencia inicial o en un juicio, donde debido también a las capacitaciones que han recibido los jueces, sí he visto yo desde ideas como defensora de derechos humanos una clara perspectiva de género en las sentencias cuando se traten de delitos cometidos en contra de la mujer por una violencia de género, ¿no? Sí ha habido este avance, pero a mi forma de ver lo complicado no es tanto ya cuando se está frente a un juez, que sigue sucediendo casos, ¿no? Donde no hay la perspectiva de género, pero hay otros recursos, y de ahí la importancia de organizaciones como Ideas para visualizar estas problemáticas, pero el problema está en el primer respondiente. ¿Esto qué quiere decir? En el policía y en el Ministerio Público. Porque si el juez está muy bien capacitado y el juez da unas sentencias con perspectiva de género, está muy bien. Pero si desde un inicio la denuncia no se clasificó de manera correcta o la víctima no quiso continuar debido a que no se le puso medidas, pues ahí el proceso ya se rompe por completo, ¿no? Y ante esto, bueno, ¿qué papel juega la educación, la sensibilización social en la prevención de la violencia de género y cómo puede el sistema legal complementarlas? Claro, creo que ahí podemos tocar un factor importante que son las alertas de género, ¿no? Que justamente es este mecanismo, ¿no? Que protege a las mujeres cuando en ciertos municipios o delegaciones de un estado se dé una violencia máxima. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo y lo que estamos viendo las organizaciones de la sociedad civil en estos casos? Porque estas alertas de género son montos que da el gobierno federal justamente para eso, para la educación, la sensibilización, la prevención. Debe estar la alerta de género más dedicada a la prevención que a la sanción. Se están poniendo metas muy, muy altas, ¿no? Por decir un ejemplo, erradicar el feminicidio en el Estado de México. Bueno, eso no se va a dar, ¿no? No se va a dar, y no por el monto, no por la alerta de género, porque se necesita un cambio completamente federal, esto que quiere decir en toda la República, no solo en los municipios que se tienen las alertas. Entonces, creo que es en realidad que esta sensibilización y esta educación se dé de manera continua desde las escuelas,
desde las universidades y se empiecen a ver estos cambios, que insisto, los cambios no se van a ver ahora, se van a ver en 10, 15 años, pero ahí es donde se tiene que empezar para poder ver el cambio. Claro, y bueno, ¿cómo contribuyen las organizaciones de la sociedad civil, también ideas, al trabajo del litigio estratégico y a la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencia? Sí, creo que las organizaciones de la sociedad civil son esenciales para poder visualizar estas problemáticas, ¿no? Hemos visto a lo largo de esta narración que está el poder legislativo, está el poder judicial, sí, pero es importante que haya un ente, en este caso está siendo las organizaciones de la sociedad civil, que dice, bueno, sí, está esta norma, pero no se está utilizando o se está utilizando de manera errónea o siguen habiendo los mismos números, entonces algo está sucediendo mal, ¿no? Entonces es visualizar no solamente nacional, casos nacionales, sino hasta de manera internacional para también generar este peso y esta jurisprudencia internacional de esto es lo que está sucediendo en México y teniendo estas obligaciones internacionales a realizar cambios conducentes en la materia. Y por último, Isabel, ¿qué cambios estructurales vas a considerar necesarios para avanzar hacia la erradicación de la violencia de género en este país, tanto en el ámbito legal y también desde una perspectiva social, cultural, de educación, de trabajo consolidado de la sociedad civil? Creo que el principal cambio que estamos viendo en este momento es el escuchar. Estamos constantemente ya escuchando estos casos, ya escuchando, ya poniendo sobre la mesa, ¿no? Y no solamente, como comentas, no solamente en el ámbito legal, a nivel de las cámaras, a nivel judicial, sino también ya es un tema que se habla, que se discute. Y creo que eso es un muy grande cambio porque al menos ya se está viendo, ya si bien no es aceptado al 100%, siguen habiendo muchos grupos que no están a favor, por ejemplo, del feminicidio, a pesar de cuántos años se tiene que ya se legisló y certificó, pero ya se está hablando de eso. En la última comunicación de CEDAW, que es este comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, mencionaba que en México, así como en otros estados de Latinoamérica, va a haber un pico de violencia. ¿Por qué? Porque va a haber justamente y está habiendo estos enfrentamientos entre los derechos de las mujeres, esta exigencia, y las personas que todavía quieren seguir en un estado patriarcal. Pero esto tiene que suceder y en cualquier problema social va a suceder. Entonces, creo que estamos justamente en este punto. ¿Para qué? Para llegar a nuevas generaciones, ¿no? Que se está viendo que para ellos ya es un tema que ya pasó, que ya ni siquiera ven como problemática en algunas ocasiones, ¿no? Y que si ven como problemática, alzan la voz inmediatamente. Entonces, creo que es un proceso muy largo, un proceso de sensibilización y de educación desde las escuelas que, insisto, vamos a ver el resultado en varios años. Pues a seguir avanzando y caminando en estos procesos para la construcción de una ciudadanía distinta, donde pues se elimine completamente la violencia contra las mujeres y también ser pacientes con este cambio tan paulatino. Pues usted está escuchando el podcast Ideas por los Derechos Humanos con la abogada Isabel Suárez Terrazas. Muchísimas gracias.